Atención, alma sedienta de poder y verdad. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple reflexión dominical, es una sacudida a los cimientos de todo lo que creías saber sobre los milagros de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Maestro, la fuente del amor infinito, perdería la paciencia con un árbol inocente? ¿Por qué maldecir una higuera que, según la propia Biblia, no estaba en su temporada de dar frutos? Prepárate, porque detrás de este acto aparentemente extraño se esconde el secreto más guardado de la autoridad espiritual y la manifestación de la riqueza divina. Hoy vamos a desenterrar las raíces de la esterilidad en tu vida. Si sientes que por más que te esfuerzas, solo muestras hojas de éxito, pero tu interior está vacío de resultados, este video es la respuesta que Dios ha enviado para rescatar tu destino. No te desconectes, porque en los próximos 40 minutos voy a revelarte cómo activar la fe de Dios para secar tus deudas, erradicar tus miedos y forzar a la realidad a entregarte el fruto que te pertenece por herencia real. Esta no es solo una historia de hace 2000 años. Es el manual de instrucciones para que tú, hoy mismo, tomes el mando de tu atmósfera y decretes con tal autoridad que hasta la naturaleza tenga que retroceder ante tu voz. Si estás listo para dejar de parecer y empezar a ser un imán de bendiciones, quédate conmigo, porque después de este audio, nada en tu vida podrá permanecer estéril. La revelación que cambiará tu economía y tu espíritu comienza ahora mismo. Hermanos, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la intensidad de ese momento en el camino de Betania a Jerusalén? Según nos narra Marcos las 11:12-14, cuando el Maestro, sintiendo el peso de su humanidad a través del hambre, se acerca a una higuera que, desde lejos, prometía un banquete con su follaje exuberante. Aquí hay un secreto de éxito espiritual que el mundo ignora, pero que tú vas a dominar hoy. La higuera es el símbolo de la apariencia sin sustancia, de la fachada religiosa que no sostiene el peso de la gloria de Dios. Jesús no estaba teniendo un berrinche humano, porque no encontró comida. Él estaba ejecutando un juicio profético contra la hipocresía y contra todo sistema en tu vida que parece estar floreciendo, pero que en realidad te está robando energía, sin darte el fruto que Dios espera. Mira bien, la Biblia dice que la higuera tenía hojas, y en la naturaleza del higo, el fruto suele aparecer antes o al mismo tiempo que la hoja. Por lo tanto, esa higuera le estaba mintiendo al Mesías, estaba haciendo una publicidad engañosa de su propia santidad. En la ciencia del logro espiritual, como bien nos recordaría una mente enfocada, el engaño es el mayor bloqueador de la abundancia. Dios no busca hojas bonitas. Dios busca el jugo, la esencia, el resultado concreto de tu fe. Al maldecir la higuera, Jesús te está enseñando que lo que no produce en el reino de Dios simplemente ocupa espacio y debe ser removido de tu camino. Visualiza, en este momento, cada área de tu vida, tu economía, tu paz mental, tus relaciones, donde has estado mostrando hojas de éxito, pero por dentro sientes el vacío de la esterilidad. Estamos aquí para declarar que el tiempo de la apariencia se acabó, porque el Maestro está pasando lista, y su hambre es hambre de tu propósito cumplido. Imagina esa higuera, marchitándose desde las raíces. Asimismo, cada mentira que el enemigo ha plantado en tu mente, diciéndote que basta con parecer cristiano o parecer exitoso, se seca hoy mismo. Clama a Él con esa autoridad que nace de la honestidad radical, porque solo cuando admitimos que nuestras hojas están secas, Él puede injertarnos en la vid verdadera
que nunca falla. Es una ley espiritual inquebrantable, lo que no se alinea con la verdad de Juan 15, donde se nos pide dar fruto para que el Padre sea glorificado. Tarde o temprano, enfrentará la autoridad de la palabra que corta lo estéril. No temas al juicio del Maestro sobre la higuera. Alégrate, porque eso significa que Él está limpiando tu jardín para que solo lo real, lo eterno y lo nutritivo permanezca en tu destino, permitiéndote caminar sin el peso de las máscaras, sintiendo la libertad de ser un árbol que alimenta a las naciones. Ahora bien, subamos de nivel en este entendimiento, porque al día siguiente, cuando los discípulos pasaron y vieron el árbol seco hasta las raíces, Pedro se asombró. Pero Jesús le respondió con la frase más poderosa para tu mentalidad de victoria ante fe en Dios, o como dicen algunos originales, tened la fe de Dios, según Marcos, las 11:22. Aquí es donde conectamos la Biblia con la máxima autoridad sobre la materia y el espíritu. Jesús no solo mató un árbol, Él estaba demostrando que tu palabra, cuando está alineada con la voluntad divina, tiene el poder de alterar la estructura atómica de tu realidad. ¿Qué higueras se están burlando de ti hoy? ¿Es una deuda que no baja? ¿Una enfermedad que no cede? ¿O una tristeza que se aferra como moho a tus paredes? Aprende la lección de la higuera. Autoridad espiritual no pide permiso. La autoridad espiritual decreta desde la raíz. La mayoría de las personas oran a las hojas, tratan de arreglar los problemas por fuera, maquillando la situación. Pero el mentor de mentores fue directo al sistema de suministro del árbol. Si quieres un cambio real en tu vida financiera o espiritual, no puedes simplemente podar las hojas del miedo. Tienes que maldecir la raíz de la incredulidad. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, y esa certeza es lo que Jesús usó como un rayo láser contra la esterilidad. Piensa en esto. El árbol no murió de inmediato ante los ojos humanos, pero la Biblia dice que se secó desde las raíces. Esto significa que en el momento en que tú lanzas una oración de poder en el nombre de Jesús, el cambio ya ocurrió en lo invisible. Aunque tus ojos físicos aún vean hojas verdes por unas horas más, es la persistencia del propósito. Tienes que ser como un arquitecto de tu propio destino, sabiendo que una vez que el decreto sale de tu boca con la unción del Espíritu Santo, la higuera de la escasez ya no tiene fuente de vida. No te dejes engañar por lo que ves. La fe de Dios no opera bajo los sentidos, opera bajo el diseño del reino. Visualiza tus problemas ahora mismo, y con una reverencia que haga temblar al infierno, diles, no darás más fruto de amargura en mi vida. Es un acto de voluntad, un deseo ardiente que se funde con la promesa de Mateo las 9:21 de la noche, donde se nos asegura que si no dudamos, no solo haremos lo de la higuera, sino que diremos a este montán, quítate y échate en el mar, y será hecho. La sorpresa aquí, amado mío, es que la maldición a la higuera fue en realidad un acto de amor pedagógico, para enseñarte a ti que eres un co-creador con Dios, y que no tienes por qué tolerar la falta de resultados en un universo creado para la expansión y la gloria del Padre. Entramos ahora en el corazón del misterio. ¿Por qué el texto dice que no era tiempo de higos y aún así Jesús se molestó? Ahí está la revelación que va a sacudir tu zona de confort. Muchos usan esto como excusa para su mediocridad, diciendo, todavía no es mi tiempo. Pero el Rey de la Gloria te dice hoy que para el que camina en el Espíritu, siempre es tiempo de manifestar la gloria de Dios en la higuera. En cuestión era probablemente un tipo de higuera que produce brevas o frutos tempranos. Al tener hojas, le estaba gritando al mundo que ella era especial, que ella estaba adelantada,
que ella tenía algo que dar fuera de temporada. El pecado de la higuera fue la falsa promesa. En tu vida, esto se traduce en esa actitud de algún día seré enero seu. Algún día serviré a Dios. Algún día tendré éxito. Jesús demanda frutos ahora, porque en el reino de Dios, el ahora es la única moneda que cuenta. 2 Corintios 6. 2 nos recuerda que he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No puedes vivir de las hojas de tus glorias pasadas, ni de las hojas de tus planes futuros. El Maestro tiene hambre de tu obediencia hoy. Imagina el humor divino, sutil pero firme. Jesús usa una planta para dar una lección a los hombres sobre la integridad. Si dices que eres un hijo de Dios, tus frutos deben respaldar tu etiqueta. No puedes tener hojas de paz en tus redes sociales y raíces de conflicto en tu hogar. Esta desconexión es lo que hace que tu oración no tenga peso. Pero hoy estamos alineando tus raíces con tus hojas. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que fluya a través de ti, de tal manera que, incluso cuando el mundo esté en una temporada de sequía y no sea tiempo de higos para la economía mundial o para la paz global, tú seas ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, como dice el Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La sorpresa que el mundo no entiende es que el cristiano no depende de las estaciones externas, sino de la fuente eterna. Al maldecir la hipocresía de la higuera, Jesús está liberándote de la presión de actuar para los hombres y te está llamando a nutrirte de la savia del Espíritu. Siente cómo esa presión de parecer se desvanece y es reemplazada por el poder de ser. Eres un árbol de justicia plan, o de Jehová, para gloria suya. Isaías 61. 3. Quédate en esta frecuencia, porque lo que viene ahora es entender cómo esa higuera seca abre el paso para un templo limpio, donde tu verdadera adoración se convertirá en el imán que atraerá todas las bendiciones que te han sido prometidas desde antes de la fundación del mundo. Sigamos ascendiendo en esta montaña de revelación, porque lo que ocurrió inmediatamente después de secar la higuera no fue una coincidencia, fue una cirugía espiritual en el corazón mismo de la fe. Jesús entró al templo y comenzó a volcar las mesas de los cambistas, porque el templo, al igual que la higuera, tenía hojas de religiosidad, pero un fruto de avaricia podrida. Dios te está diciendo hoy que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios, las 6 y 19. Y Él no va a permitir que los negocios del miedo, el estrés y la ansiedad sigan mercadeando en tu interior mientras tú intentas dar frutos de paz. La higuera se secó para que tú entendieras que la limpieza interna es el requisito previo para la manifestación externa. No puedes pedirle a Dios que bendiga un negocio que está lleno de hojas de engaño, ni puedes pedir una familia unida si tus raíces están amargadas por la falta de perdón. El Maestro tiene el látigo de la verdad en su mano hoy, no para herirte, sino para expulsar de tu mente esos pensamientos de escasez que te dicen que tienes que comprar el favor de Dios o que tienes que vender tu integridad para sobrevivir. La verdadera fe, esa que mueve montañas, nace de un templo limpio, de una conciencia que no tiene nada que esconder bajo las hojas de la higuera. Imagina ese momento de caos divino, donde el orden del hombre es destruido para establecer el orden de Dios. Así es como tu vida se está sacudiendo ahora mismo. Quizás sientas que las cosas se están secando a tu alrededor, que ciertos proyectos se detienen, o que ciertas personas se alejan. Pero no es una maldición, es Jesús limpiando el área para que la higuera de la falsa apariencia
deje de estorbar tu verdadera cosecha. Jeremías 17, 7-8, nos da la clave. Han bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Ves la diferencia? La higuera de Marcos 11 dependía de su propia apariencia, pero tú dependes de la fuente. Al limpiar el templo, Jesús estaba diciendo: a mi casa será llamada casa de oración. Tu mente, tu subconsciente, tu espíritu deben ser una casa de oración, un lugar de comunión constante, donde no hay espacio para el regateo con el pecado. Siente esa purificación recorriendo tus venas. Siente como el fuego del Espíritu Santo consume cada rama seca de duda, y cómo se establece un altar de adoración pura, donde el fruto que das es auténtico, dulce y permanente. Porque ya no tratas de impresionar a los que pasan por el camino, sino de alimentar al Rey que viene a buscar tu esencia. Al profundizar en este misterio, comprendemos que la higuera seca es un monumento a la fe que no duda, una lección sobre el poder de la palabra hablada con convicción absoluta. Santiago, Satu 6, nos advierte que el que duda es como la onda del mar, llevada por el viento y echada de una parte a otra. Pero tú no eres una onda, tú eres un decreto viviente. Cuando Jesús dijo a nunca jamás coma nadie fruto de ti, no fue un deseo, fue una ley que se puso en marcha instantáneamente. En el arte de la oración científica y espiritual, debemos entender que la duda es el parásito que se come el fruto antes de que madure. ¿Cuántas veces has orado por una montaña para que se mueva, pero luego pasas el resto del día comprobando si sigue ahí? La lección de la higuera nos enseña a hablarle a la montaña y luego darle la espalda, confiando en que la palabra ya hizo el trabajo en el reino de lo invisible. Mateo 9:22 de la noche es radical: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nota Q, no mordáis algunas cosas, dice todo. La higuera tuvo que morir porque desafió la autoridad de la palabra encarnada, y de la misma manera, cualquier obstáculo en tu camino tiene que ceder cuando tú hablas con la autoridad de Cristo. Piensa en el concepto de la alianza maestra. Tú no estás orando solo. Estás orando en unidad con la mente de Cristo. Sí, el FIF en ti. Su autoridad sobre la naturaleza, sobre la economía y sobre la enfermedad también vive en ti. No le pidas a Dios que quite la higuera. Dile tú a la higuera que se seque en el nombre de Jesús. Toma el mando de tu atmósfera espiritual. Muchas personas pasan años llorando bajo higueras estériles, esperando que Dios haga algo, cuando Dios ya les dio la semilla de la fe para que ellas mismas decreten el cambio. Es una cuestión de identidad. Si te ves como una víctima, la higuera se burlará de ti con sus hojas verdes. Pero si te ves como un embajador del reino, el árbol temblará ante tu voz. Visualiza cómo tus palabras hoy están cortando los suministros de cada vicio, de cada miedo y de cada limitación generacional. Estás usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, y deseche. Y esa espada no tiene filo para las hojas, tiene filo para las raíces. Siente la fuerza de tu propia voz, inspirada por el Espíritu. Ya no es un susurro de derrota, es un trueno de victoria que resuena en las regiones celestiales, dejando claro que en tu territorio solo crece lo que el Padre ha plantado. Hablemos de la sorpresa final que esconde este acto profético. La higuera representaba a una nación,
a un sistema religioso que tenía los oráculos, los sacrificios y las vestiduras, pero que rechazó al Mesías, el verdadero fruto de la vida. Lucas 13, 6-9 nos cuenta una parábola similar donde el dueño de la viña busca higos por 3 años y no los halla, y dice: «Ancórtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». Pero el viñador pide una oportunidad más para abonarla. Lo que vemos en Marcos es que ese tiempo de gracia se había cumplido. Esto es un llamado urgente a la excelencia espiritual, a no inutilizar la tierra de tu potencial con excusas baratas. Dios ha invertido mucho en ti. Ha puesto su sangre, su espíritu y su palabra en tu interior, para que seas un exponente de su riqueza y su gracia. No seas una higuera de carretera que solo sirve para dar sombra a la mediocridad. Sé un árbol de vida que transforme su entorno. La sorpresa es que Jesús, al maldecir lo estéril, está protegiendo lo fértil. Él ama tanto tu potencial que no tolerará nada que lo desperdicie. Imagina que tu vida es ese huerto sagrado, y que hoy el Maestro entra no para condenarte, sino para quitar los parásitos que impiden tu expansión. Él quiere que seas un imán de bendiciones, alguien que cuando hable, las cosas sucedan, alguien que cuando ore, el cielo responda. Pero para eso, debes estar dispuesto a dejar que se seque todo aquello que es pura apariencia. El éxito que Napoleon Hill describía como la realización de un ideal digno en el reino se traduce como la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. Y la voluntad de Dios es que tengas vida y la tengas en abundancia. Juan, las 10:10. Esta abundancia no es solo tener hojas verdes para que los demás te aplaudan. Es tener higos dulces para alimentar al hambriento, sabiduría para guiar al perdido y autoridad para sanar al enfermo. No te conformes con menos. La higuera seca es la prueba de que el poder de Dios es real y es tangible. Ahora mismo, permite que esa misma energía resucitadora que secó lo falso empiece a vivificar lo verdadero en ti. Prepárate, porque al caer esas hojas de mentira, la luz del sol de justicia va a golpear directamente tu tronco, fortaleciéndote para una temporada de crecimiento sin precedente, donde cada palabra que salga de tu boca tendrá el peso del oro celestial y la velocidad del relámpago divino, abriendo portales de provisión que ni siquiera sabías que existían. Adentrémonos aún más en esta atmósfera de revelación, porque hay una profundidad que la mente lógica no alcanza a vislumbrar, pero que tu espíritu ya está absorbiendo como tierra fértil tras la lluvia. La higuera, al secarse desde las raíces, nos revela una ley de causa y efecto que rige todo el cosmos espiritual. Lo que sucede en lo visible es siempre el resultado de lo que ya se gestó en lo invisible. En Marcos las 11:20, los discípulos se asombraron al ver el árbol seco por la mañana, pero la realidad es que el árbol murió en el mismo instante en que la palabra de autoridad salió de los labios de Jesús. Esto es lo que los grandes maestros de la mente llaman el intervalo de manifestación, pero en el reino lo llamamos la paciencia de los santos. Tú has estado orando por cambios, has estado clamando por esa transformación en tu salud o en tus finanzas, y a veces te desesperas porque ves que las hojas siguen ahí, aparentemente verdes. Pero escucha bien lo que el Espíritu te dice hoy, aun cuando declaras la palabra en el nombre de Jesús. La raíz de ese problema ya ha sido cortada. No importa si la hoja todavía parece tener vida, el suministro de la mentira se ha detenido. Tienes que aprender a caminar con la seguridad de que el trabajo
está hecho. Napoleon Hill hablaba de la importancia de la fe aplicada y de la persistencia. Y aquí vemos la forma más pura de esa ley. Jesús no se quedó mirando la higuera para ver si se secaba. Él simplemente habló y siguió su camino hacia el templo. Esa es la fe que mueve montañas, Han. La que no necesita vigilar a Dios para ver si cumple su promesa. La Biblia dice, en Números, las 11:19 de la noche, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Visualiza en este momento tu mayor obstáculo, esa higuera que ha estado bloqueando tu camino a Jerusalén. Ya siente Mou al aplicar esta oración de autoridad. El flujo de energía que alimentaba ese problema se detiene en seco. Ya no hay nutrición para tu deuda. Ya no hay savia para tu enfermedad. Ya no hay vida para ese conflicto familiar. Todo se está secando en la raíz. Mientras hablamos, la sorpresa para muchos es que la fe no es un sentimiento emocional, es un decreto legal en la corte del cielo. Cuando tú te alineas con el Maestro, tus palabras adquieren un peso atómico. No estás pidiendo permiso para ser libre. Estás reclamando la libertad que ya fue pagada en la cruz. Siente esa seguridad vibrando en tu pecho. Una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino de la inmutabilidad de la palabra. Estás pasando de ser un espectador de milagros a ser un participante activo en la creación de tu realidad divina. Oh, great, porque lo que hoy parece una pérdida, ese árbol que se seca, es en realidad el despeje del terreno para que el Padre plante en ti algo que nunca se marchitará. Una herencia incorruptible que sobrepasa todo entendimiento humano. Considera ahora el poder de la expectativa divinal que este relato nos enseña. Jesús esperaba encontrar fruto porque la higuera mostraba hojas. En tu vida, cada talento, cada aliento de vida y cada oportunidad que Dios te da son las hojas que anuncian que hay fruto potencial dentro de ti. El pecado de la omisión es tan grave como el de la comisión. Mateo 25, 14-30 nos habla de los talentos y de cómo aquel que no produjo nada fue llamado siervo, malo y negligente. La higuera maldita es una advertencia contra la autocomplacencia. No puedes sentarte a la orilla del camino de la vida simplemente existiendo, adornado con las hojas de una moralidad superficial, mientras el mundo perece de hambre espiritual a tu alrededor. Dios te ha llamado a ser una solución, no solo un paisaje. La verdadera autoridad bíblica viene acompañada de una responsabilidad masiva. Si tienes la fe para secar una higuera, también debes tener la compasión para alimentar a las multitudes. La sorpresa aquí es que el poder no se nos da para nuestro exhibicionismo, sino para nuestra utilidad en el reino. Imagina que cada vez que abres la boca, estás sembrando semillas en el jardín de Dios. ¿Qué estás produciendo? Crítica, queja y hojas secas de duda. ¿O estás produciendo el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22-23. Cuando tú produces estos frutos, te vuelves irresistible para el cielo. El Padre no tiene que buscarte. Él viene a ti, porque sabe que en ti encontrará sustento para sus propósitos. Jesús tenía hambre, y esa hambre es el símbolo de la búsqueda constante de Dios, por encontrar corazones que estén listos para manifestar su gloria. Al maldecir la higuera, Jesús estaba quitando el ruido visual que distraía del verdadero fruto. Hoy, el Espíritu Santo está haciendo lo mismo contigo. Está quitando las distracciones, los proyectos que solo te quitan tiempo, pero no dan fruto, las relaciones que parecen hermosas,
pero te dejan vacío. Es una poda radical para una expansión exponencial. Piensa en el éxito, no como una acumulación de hojas, sino como la densidad de tu fruto. Un solo higo real vale más que 1000 hectáreas de hojas de seda. Clama por esa autenticidad, por esa unción que no necesita gritar, porque su fruto habla por sí mismo. En este estado de oración, entrega tus hojas de orgullo y de apariencia, y dile al Señor, name de ti, que mis ramas se doblen por el peso de tu gloria, y no por la vanidad de mis esfuerzos. Esta es la clave para una vida de impacto duradero en ser tan real, que hasta el Maestro se sienta invitado a comer de tu mesa. Y mientras meditamos en estas verdades, surge una pregunta que transforma todo el panorama. ¿Qué sucede con la tierra después de que la higuera se seca? El espacio queda libre. Juan 15:2 nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La maldición de la higuera fue, en esencia, un acto de limpieza de espacio sagrado. A veces, Dios permite que ciertas cosas mueran en tu vida para que la luz del sol pueda llegar a las semillas que están enterradas debajo. Si esa higuera hubiera seguido allí, con sus hojas masivas bloqueando la luz y sus raíces robando los nutrientes, nada nuevo podría haber crecido en ese trozo de tierra. La sorpresa que te tengo hoy es que tu pérdida es tu mayor oportunidad. Ese negocio que se cerró, esa puerta que se bloqueó, esa relación que se secó, era una higuera estéril que estaba inutilizando la tierra. Como dice Lucas 13:7, Dios tiene planes de bien y no de mal. Para ti, Jeremías 2:9-11. Y parte de ese plan es eliminar lo que estorba tu verdadera cosecha. Imagina el suelo ahora, enriquecido por la descomposición de lo viejo, preparándose para recibir la semilla de un propósito superior. Estás en un proceso de metamorfosis espiritual. No llores por lo que se marchitó. Celebra que el Maestro te ha considerado digno de una renovación total. El mundo te dirá que es un fracaso, pero la sabiduría del mentor espiritual te dice que es una poda necesaria para tu ascenso. Recuerda que la fe de Dios no teme al vacío, porque sabe que Dios llena todo en todos. Efesios 1:23. Cuando dejas ir las apariencias, permites que la esencia tome el control. Este es el momento de visualizar tu nuevo huerto. ¿Qué frutos quieres ver en la próxima temporada? Paz financiera, salud vibrante, sabiduría divina. Empieza a llamar a esas cosas que no son como si fuesen. Según Romanos, las 4:17. No te limites por lo que ves en el terreno ahora mismo. El terreno está limpio, porque la higuera falsa ya no está. Habla con autoridad a la tierra de tu destino y dila: prepárate, porque lo que viene de Dios, para mí es grande, es puro y es inagotable. Estás sintonizando con la frecuencia de la abundancia infinita, donde no hay escasez, porque tu suministro no viene de un árbol terrenal, sino del trono de la gracia. Mantente en esta conexión. Siente cómo la energía de la creación fluye por tus manos, porque lo que vamos a desatar a continuación es la ley de la oración persistente, que hace que hasta el desierto florezca, como el Carmelo y el Sarón. Hermanos, entramos ahora en la dimensión del poder de la palabra hablada, el punto donde la metafísica divina se encuentra con la realidad física. Jesús no necesitó herramientas físicas para derribar la higuera. Usó el arma más poderosa del universo, a la vibración de su voz, alineada con la voluntad del Padre en Génesis 1. Dios creó todo mediante él, dijo Dios. Y aquí, el Hijo nos muestra que tú, hecho a su imagen y semejanza,
Posees esa misma capacidad de decretar sobre la materia. Proverbios las 6:21 de la tarde. Lo de ella. Claro, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La sorpresa aquí es que muchos pasan la vida maldiciendo su propia salud, su economía o sus hijos con palabras de queja. Y luego se sorprenden de que sus vidas estén secas como esa higuera. Tienes que entender que el universo es obediente a la autoridad espiritual. Cuando Jesús habló, las moléculas del árbol tuvieron que reorganizarse para cumplir la orden de la vida. Si quieres ver un cambio en tu cuenta bancaria, deja de hablar de tu escasez y empieza a hablarle a la raíz de tu provisión. No es un pensamiento positivo barato de psicología secular. Es el ejercicio de tu soberanía como coheredero con Cristo. Romanos las 8:17. Visualiza tus palabras como flechas de fuego que van directo a la raíz de los problemas. Si hay un diagnóstico médico que te atormenta, no hables de la enfermedad como si fuera tuya. Háblale a la enfermedad y dile: no darás fruto en mi cuerpo. Te secas hoy mismo. El mentor espiritual te dice hoy que tu boca es el timón de tu destino. Santiago 3:4-5. Así como un pequeño timón dirige un gran barco, tus confesiones diarias dirigen la nave de tu vida hacia la abundancia o hacia el naufragio. La higuera no tuvo otra opción que obedecer. La materia es energía condensada y la palabra es la frecuencia que la moldea. Clama a Él, pero clama con la certeza de quien sabe que el cielo ya dio el amén. Siente la vibración de la autoridad en tus cuerdas vocales. Al hablar, no estás pidiendo un favor como un mendigo. Estás ejerciendo un derecho legal que te fue devuelto en el Calvario. Cada palabra que sale de tu boca en esta oración está desmantelando fortalezas de años. Imagina que cada decreto es un hacha puesta a la raíz de todo lo que no glorifica a Dios en ti. No permitas que el silencio sea tu respuesta ante la adversidad. Deja que tu voz sea el trueno que anuncie el fin de la sequía y el inicio de una cosecha sobrenatural. Porque cuando tú hablas en el Espíritu, el eco de tu voz resuena en la eternidad, y las higueras de la imposibilidad no tienen más remedio que marchitarse para dar paso a la gloria del Señor. Ahora, miremos un aspecto que a menudo nos asusta, pero que es vital para tu ascenso: la intolerancia divina hacia lo inútil. Jesús, siendo el amor encarnado, no tuvo misericordia de la higuera. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no puede tolerar lo que impide la vida. Si un cirujano ama a su paciente, será intolerante con el tumor y lo extirpará, sin dudar. La higuera era un tumor espiritual en el camino de los discípulos. Una lección de que Dios ama demasiado tu propósito como para dejar que te conformes con la esterilidad. Napoleon Hill hablaba de la exactitud y propósito, definiteness of purpose. Y aquí vemos al maestro aplicándola al máximo. Él no vino a ver qué pasaba. Él vino buscando fruto. Si no hay fruto, el recurso debe ser reasignado. Dios es el administrador más eficiente del universo. Él no desperdicia unción en personas que solo quieren hojas de estatus. Matelo jam tuyu lewat sambilan blas manit. Dice: en todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto no es para que tengas miedo, es para que tengas enfoque. Hoy es el día de renunciar a la mediocridad de parecer cristiano. La sorpresa que te tengo es que, cuando decides dar fruto real, toda la maquinaria del cielo se pone a trabajar a tu favor. Los ángeles se vuelven tus servidores. El Espíritu Santo se vuelve tu guía estratégico y las puertas se abren solas. Pero debes ser implacable con tus propias higueras internas. Sé intolerante con tu pereza. Sé intolerante con tus miedos. Sé intolerante con esa tendencia
a posponer tu llamado. El mentor te desafía. Si algo en tu vida no está produciendo paz, gozo o provisión, ¿por qué lo sigues regando? Deja de alimentar lo que Dios ya maldijo. Si una relación te está alejando de tu santidad, deja que se seque. Si un hábito está matando tu salud, deja que se marche. Al maldecir la higuera, Jesús nos dio el permiso legal de decir basta a todo lo que ocupa espacio sagrado sin pagar renta espiritual. Visualiza al Espíritu Santo como un fuego refinador que consume la paja y las ramas secas de tu carácter. Siente la libertad de no tener que cargar con estructuras muertas. Estás siendo liberado para la productividad masiva. El mundo busca a personas con resultados y Dios busca corazones con frutos. Alíneate hoy con esa exigencia divina y verás cómo tu vida se convierte en un imán para los milagros. Porque donde hay fruto, el dueño de la viña siempre está presente para cuidar, proteger y multiplicar. Llegamos a un punto de conexión mística en la higuera y el tiempo de la visitación. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. ¿Crees que el creador de los universos no podía manifestar un higo de la nada? Claro que podía, pero él eligió tener hambre para probar la fidelidad de la creación. Hay momentos en tu vida que son tiempos de visitación, donde Dios se acerca a tu negocio, a tu ministerio o a tu corazón, buscando algo que lo satisfaga. La higuera perdió su oportunidad de servir al rey en su momento de necesidad. No permitas que cuando Dios pase por tu vida, te encuentre demasiado ocupado cuidando tus hojas como para ofrecerle frutos. La sorpresa aquí es que tu bendición más grande siempre está escondida en tu capacidad de servir a los propósitos de Dios cuando no parece el tiempo adecuado. Recuerda lo que mencionamos antes. No era tiempo de higos, pero el maestro lo pidió. La fe superior opera por encima de los calendarios humanos. Si Dios te pide que des, que ames o que emprendas algo ahora, no le salgas con el cuento de que la economía está mal o no es la temporada. Para el hombre de fe, la temporada la dicta el mandato de Dios, no el reporte del clima. Salmos 39 dice, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Cuando tú respondes al hambre de Dios con frutos de obediencia, rompes las leyes de la naturaleza y entras en la zona de la aceleración divina. Imagina que tu obediencia hoy es el abono que hará que lo que a otros les toma 10 años, a ti te tome 10 meses. Estás entrando en una frecuencia donde la higuera seca de tu pasado es reemplazada por el olivo de la unción. Siente cómo se rompe el ciclo de la espera eterna. Muchos pasan la vida esperando el momento perfecto para ser felices o para servir a Dios. Pero la lección de la higuera te dice que el momento perfecto es cualquiera en el que el Maestro esté presente. Y Él prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 2:8-20. Por lo tanto, siempre es tiempo de higos para ti. Siempre es tiempo de prosperar. Siempre es tiempo de sanar. Siempre es tiempo de conquistar. No te escondas tras las hojas de la prudencia carnal, que no es más que miedo disfrazado. Sal al encuentro del Señor con tus frutos de fe, y verás cómo Él, en lugar de maldecir tu entorno, lo bendecirá de tal manera que tus ramas se extenderán por encima del muro, alcanzando a todos los que necesitan de tu luz. Amados, detengámonos un momento para observar la anatomía de la raíz, porque es allí donde se gana o se pierde la batalla de la existencia. La Biblia nos relata que los discípulos se maravillaron al ver que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11:20. Este es un concepto oculto de éxito espiritual. No puedes cambiar el fruto
sin antes transformar la raíz. Napoleon Hill hablaba de cómo el pensamiento es el antecesor de toda acción, y en la fe, la raíz es tu sistema de creencias más profundo, ese que opera en el silencio de tu subconsciente. Si tienes raíces de temor, por más que le pegues hojas de afirmaciones positivas a tu vida, el árbol terminará manifestando el amargor de la escasez. Jesús fue directo a la fuente del suministro. Él sabía que matar las hojas era un cosmético, pero secar la raíz era una solución definitiva. ¿Qué raíces están alimentando tu realidad? Hoy, Hebreos las 12:15, nos advierte que no dejemos brotar ninguna raíz de amargura que pueda contaminarlo todo. La sorpresa que el mundo no comprende es que la verdadera oración no es pedirle a Dios que cambie las circunstancias externas, sino permitir que su palabra baje como una corriente de fuego hasta lo más profundo de tu ser, para quemar las raíces de la duda, la herencia de fracaso de tus antepasados y la semilla del autoengaño. Imagina en este instante que la presencia de Dios es como un escáner divino que penetra la tierra de tu alma. Todo trauma, toda palabra de maldición que alguien lanzó sobre ti cuando eras niño, y toda conclusión errónea que sacaste de tus fracasos pasados, son raíces de esa higuera estéril. Hoy, con la autoridad que se te ha conferido, declaramos que el hacha ya está puesta a la raíz. Mateo 3:10. Siente cómo el suministro de esas mentiras se corta. Ya no hay flujo de energía para la depresión. Ya no hay flujo para la escasez. Estás siendo desarraigado de la vieja naturaleza y plantado en el reino de la luz. Visualiza cómo tus raíces ahora buscan el río de agua viva, del que habla el Salmo 46:4. Es una raíz de confianza inquebrantable, una raíz de identidad como hijo del Altísimo. Cuando tu raíz es santa, tu fruto será inevitablemente santo y abundante. No te preocupes por cómo se verá el árbol mañana. Si la raíz ya ha sido tocada por la palabra de Cristo, tu transformación es una certeza matemática en el cielo y una realidad física inminente en la tierra. Clama a Él con la seguridad de que tu base ha sido renovada y que el nuevo sistema de nutrición que fluye en ti es la misma gloria de Dios que sostiene los mundos. Entremos ahora en el misterio de la fe de Dios y la eliminación del cómo. Cuando Pedro llamó la atención sobre la higuera seca, Jesús no le dio una explicación botánica, sino que le dio una instrucción de comando a cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Lo que dícele será hecho. Marcos 11:23. Aquí reside la clave de la maestría espiritual. El hombre común se enfoca en él, cómo se moverá la montaña, pero el hombre de fe se enfoca en el quien dio la orden. La sorpresa es que tu mente lógica es la mayor reconstructora de higueras estériles, porque siempre quiere entender el proceso antes de creer en el resultado. Pero la fe de Dios, esa que Jesús demostró con la higuera, opera desde el final. Él vio el árbol seco antes de hablar. Él vio el templo limpio antes de entrar. En tu vida de oración, debes aprender a ver tu milagro como un hecho consumado. Si oras por provisión, no pienses en los canales humanos. No pienses en tu salario o en la economía de tu país. Piensa en la fuente inagotable, que es tu Padre. A Napoleon Hill decía que el deseo ardiente debe ser respaldado por la fe, y la fe bíblica es la sustancia de lo que se espera. Hebreos 11:1. Es decir, la fe es la materia prima con la que Dios construye tu realidad. Al maldecir la higuera, Jesús estaba eliminando la interferencia de los sentidos. El árbol parecía fuerte, pero ante la palabra era nada. Deja de darle tanto respeto a tus problemas. Deja de tratar a tu deuda
o a tu dolor como si fueran gigantes invencibles. A los ojos de la fe de Dios, ese monte que te quita el sueño es solo una ilusión de solidez que tiene que obedecer a la frecuencia de tu voz ungida. Siente el empoderamiento que viene de saber que no estás solo en este decreto. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está soplando vida sobre tus palabras hoy. Cuando dices, sé seco, el cielo dice, hecho está. No hay espacio para el debate. No le des vueltas al asunto. En tu cabeza, simplemente lanza el decreto y descansa en la omnipotencia divina. La fe no es un esfuerzo de la voluntad humana para convencer a Dios, es el descanso de la voluntad humana en la victoria ya ganada por Dios. Visualiza ese monte de obstáculos levantándose y cayendo al mar del olvido. El camino está despejado, la higuera ha desaparecido y el horizonte de tu destino está más brillante que nunca, porque ahora caminas con la misma autoridad que hizo temblar la creación en aquel camino de Betania. Hablemos de la sincronía entre la oración y el perdón, un giro inesperado que Jesús introduce justo después de hablar del poder sobre la higuera. En Marcos, las 11:25, Él dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno. ¡Qué revelación tan profunda! Muchos quieren el poder de secar higueras, pero mantienen raíces de rencor en su corazón. La sorpresa es que la falta de perdón es el pegamento que mantiene a la higuera estéril pegada a tu tierra. El rencor actúa como un cortocircuito en tu autoridad espiritual. Puedes gritarle al monte todo el día, pero si tu corazón está amarrado al pasado por el odio o el juicio, tus palabras no tienen peso en el espíritu. Jesús conecta la manifestación del milagro con el estado de tu corazón. El perdón no es una emoción, es una decisión de negocios espirituales. Decides liberar al otro para que tu flujo de bendición no se detenga. Es el principio de la mente maestra, en armonía perfecta con Dios y con el prójimo. Si quieres que tu palabra tenga el poder de secar lo que no sirve, tu corazón debe estar lo suficientemente limpio para que la corriente de Dios pase a través de ti sin obstáculos. Imagina que el perdón es el lubricante que permite que la maquinaria del milagro funcione a máxima velocidad. Mientras oras hoy, deja que el Espíritu Santo traiga a tu mente a esa persona que te hirió, ese socio que te engañó, ese familiar que te abandonó. Míralos a la luz de la higuera. Si no los perdonas, te conviertes en un árbol de hojas amargas. Pero si sueltas, si perdonas, como el Padre te perdonó a ti en Cristo, Efesios 4:32, entonces tu autoridad se vuelve absoluta. Nada puede detener a un hombre o a una mujer que camina en amor, porque el amor nunca deja de ser. El amor es el cumplimiento de la ley y es la base de toda autoridad sobre la naturaleza. Siente como las cadenas del pasado se rompen ahora mismo. Al liberar a otros, te estás dando permiso a ti mismo para ser el árbol más fructífero del jardín de Dios. Ya no hay nada que bloquee tu oración. Ahora, cuando le hables a la higuera del fracaso, ella se secará instantáneamente, porque ya no encuentra sustento en tu amargura. Estás entrando en la plenitud de tu poder, donde la paz de Dios guarda tu corazón y la palabra de Dios gobierna tu boca. Prepárate, porque lo que sigue es la revelación de cómo mantener esta victoria permanente, convirtiendo cada desafío en un escalón hacia la gloria inmanifiesta que Dios ha reservado para aquellos que lo aman. Queridos hermanos, elevemos nuestro entendimiento hacia la ley de la correspondencia espiritual, pues la higuera marchita no es solo un hecho histórico, es un espejo de la psique humana frente a la divinidad. Jesús
Al realizar este acto, estaba activando lo que Napoleon Hill llamaba el subconsciente colectivo de sus disc pulos, pero con una dirección teocéntrica. El árbol se secó porque no había correspondencia entre su promesa exterior y su realidad interior. Dios no puede ser burlado, como nos advierte Gálatas 6, 7. En tu caminar espiritual, esta es la sorpresa que sacudirá los cimientos de tu fe. La autoridad que buscas para dominar tus circunstancias nace de la coherencia entre lo que eres en secreto y lo que proyectas en público. Si buscas una vida de abundancia, tus pensamientos deben ser higos dulces de gratitud, incluso antes de que la cosecha sea visible. La higuera intentó engañar al Creador con la apariencia de la vida, pero carecía de la sustancia que sostiene la existencia. Tú, en cambio, estás siendo llamado a cultivar una riqueza interna tan sólida que la materia no tenga otra opción que conformarse a tu espíritu. Visualiza en este momento que tu fe no es una súplica desesperada, sino un estado de ser. Cuando tú habitas en la presencia del Altísimo, emites una frecuencia de victoria que es incompatible con el fracaso. La higuera se secó porque la frecuencia de la vida, que emanaba de Jesús, no encontró eco en sus ramas estériles. Hubo un choque de naturalezas y prevaleció la más fuerte. Alíneate hoy con la frecuencia de la gloria. Deja de hablar desde tu carencia y empieza a hablar desde tu plenitud en Cristo, porque en Él estás completo. Colosenses 2 y 10. Esta es la verdadera oración científica. Al reconocer la perfección de Dios en ti, hasta que cualquier imperfección, cualquier higuera de enfermedad o escasez, se disuelva ante la luz de la verdad. No estás luchando contra la realidad, estás imponiendo una realidad superior, la del reino de los cielos, sobre el plano terrenal. Siente esa integración, ese flujo donde tus palabras son como martillos que rompen la piedra de la imposibilidad, porque ya no eres tú quien habla, sino el Espíritu de tu Padre que habla en ti, transformando cada no se puede en un testimonio vivo de que para el que cree, todo, absolutamente todo, es posible. Continuemos explorando el concepto de la aceleración del tiempo en el reino, porque la rapidez con la que la higuera pasó de la frondosidad a la muerte total desafía toda lógica humana de crecimiento y decadencia. Los discípulos se asombraron de que el proceso ocurriera al instante, y este es el patrón de los milagros que Dios quiere desatar sobre tu vida en esta temporada de visitación. En el mundo del esfuerzo humano, las cosas toman años, décadas o generaciones. Pero cuando la palabra de Dios interviene, el tiempo se colapsa. Amós, las 9:13, nos da una promesa asombrosa. Vienen días en que el que ara alcanzará al segador. Lo que la higuera nos enseña es que Dios tiene el poder de terminar en un segundo procesos de esterilidad que han durado toda tu vida. ¿Has estado atrapado en ciclos de pobreza familiar? ¿Llevas años luchando con un carácter que parece indomable? El mentor espiritual te dice: hoy, la misma unción que secó la higuera en un día puede secar tus deudas en una semana y restaurar tu hogar en un mes. La sorpresa es que el tiempo no es un obstáculo para Dios, sino una herramienta. Napoleon Hill hablaba de la importancia de la decisión rápida, y Jesús demostró una decisión espiritual tan fulminante que la naturaleza no tuvo tiempo de reaccionar gradualmente. Tienes que dejar de prepararte para una victoria lejana y empezar a prepararte para una manifestación inmediata. Deja de decir: algún día saldré de esto, y empieza a decir: estoy fuera ahora mismo, por el poder de la palabra. Esta mentalidad de inmediatez es la que activa los portales de la aceleración divina. Imagina que el reloj del cielo se ha sincronizado con tu fe, y que los engranajes de la provisión
están girando a una velocidad que sobrepasa tu entendimiento. La higuera no tuvo una larga agonía. Se secó desde la raíz al momento. De la misma manera, el pecado que te asediaba, la duda que te paralizaba y la falta de oportunidades que te limitaba, están enfrentando su fin instantáneo en este flujo de oración. Siente la urgencia santa de tu propósito. No hay más tiempo que perder en las sombras de la duda. Estás entrando en la zona, de repente, de Dios, donde las puertas se abren de golpe y la higuera del pasado queda reducida a cenizas para que el nuevo vino de tu destino sea derramado sin medida sobre tu copa, que ya rebosa. Llegamos ahora a la revelación del fruto oculto, entendiendo que la higuera maldita sirve de contraste para el árbol de la vida que tú estás destinado a ser. En la Biblia, el higo representa la dulzura y la buena provisión. Y es curioso que Jesús buscara ese fruto precisamente antes de enfrentar su propia pasión. Él buscaba consuelo en la creación antes de dar su vida por ella. La lección para ti es profunda. Tú eres el consuelo de Dios en la tierra. Cuando tú manifiestas los frutos del Espíritu en medio de un mundo amargo, estás alimentando el corazón del Padre. La sorpresa que pocos ven es que el éxito no se trata de cuánto recibes, sino de cuánto fruto tienes disponible para el Maestro cuando Él tiene hambre. El secreto de la verdadera riqueza, tanto espiritual como material, es convertirte en una fuente de valor inagotable. Si eres un empleado, sé el que da más frutos de excelencia. Si eres un empresario, sé el que da más frutos de integridad. Si eres un intercesor, sé el que da más frutos de persistencia. Lucas 6:44 dice que cada árbol se conoce por su propio fruto. No necesitas un megáfono para anunciar tu éxito. Si tus frutos son lo suficientemente dulces como para atraer a los que tienen hambre. El mentor te guía hoy a mirar más allá de las hojas de los títulos, los seguidores en redes sociales o la aprobación humana. Todo eso es follaje que el viento se lleva. Lo que queda es la esencia. Jesús maldijo la higuera para protegernos de la ilusión de la forma sin contenido. Imagina que hoy te despojas de todas tus etiquetas y quedas a solas con Dios. ¿Qué le ofreces? En este momento de oración, permite que el Espíritu Santo deposite en ti semillas de una sabiduría que no es de este mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una prosperidad que no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Al renunciar a la higuera de la vanidad, te conviertes en un huerto de delicias. Para el Señor siente como tu valor real aumenta en el mercado del cielo. Ya no compites con otros, solo creces hacia tu propia plenitud. Estás siendo transformado de un árbol que parece en un árbol que es, y en esa autenticidad reside el poder de decretar sobre naciones, de abrir cielos cerrados y de caminar sobre las aguas de la adversidad con la sonrisa de quien sabe que su raíz está afirmada en la roca de los siglos, donde el suministro nunca, jamás, se detendrá. Amados, llegamos al umbral de la transmutación de la maldición en dominio, donde comprendemos que el acto de Jesús no fue destructivo, sino una lección de maestría sobre las leyes que gobiernan la materia. Al secar la higuera, el Maestro estaba demostrando que el Espíritu tiene supremacía absoluta sobre lo biológico, lo físico y lo temporal. Esta es la sorpresa que elevará tu fe a dimensiones desconocidas. Tú no eres una víctima de las circunstancias, eres un regente de la creación por delegación divina. Napoleon Hill enfatizaba el control de la mente como la base de toda riqueza. Pero aquí vemos que el control del espíritu es la base de toda realidad. Si una palabra pudo detener la vida de un árbol robusto, esa misma palabra, cargada de la intención correcta,
puede detener el avance de un proceso de quiebra financiera o de una enfermedad crónica. Romanos de Lapan 2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La higuera era esclava de su propia naturaleza estéril, pero tú has sido libertado para producir frutos fuera de serie. Imagina en este momento que tu voz se une a la frecuencia del trono. Cuando tú hablas, los elementos escuchan. No hables con timidez. Habla con la certeza de quien conoce el código fuente del universo. Si el maestro maldijo la higuera por su falta de fruto, él está bendiciendo hoy tu esfuerzo por ser auténtico. Siente cómo se rompe la inercia del fracaso. Cada vez que has dicho no puedo, has estado alimentando las raíces de una higuera muerta. Pero hoy, al decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Filipenses 4:13, estás plantando un cedro del Líbano en tu jardín espiritual. La autoridad no se pide, se ejerce. Visualiza que tus manos, ungidas por el Espíritu, tienen el poder de bendecir lo que debe crecer y de reprender lo que debe detenerse. Estás aprendiendo a gobernar tu mundo interior con tal precisión que tu mundo exterior no tiene más remedio que reflejar esa misma majestad. No te detengas ante la apariencia de solidez de tus problemas. Recuerda que la higuera parecía imponente hasta que se encontró con la verdad. Tú eres el portador de esa verdad. Clama con esa unción que hace que las montañas se vuelvan llanura, porque has entendido que la higuera seca es el monumento a tu victoria sobre lo imposible, y que el vacío que dejó es ahora el escenario donde Dios escribirá. Sumayo ere epopeya de gloria a través de tus manos y de tu vida transformada. Entramos en la consumación de la fe inquebrantable, el punto de no retorno, donde tu vieja naturaleza de higuera estéril es totalmente erradicada para dar paso al nuevo hombre creado según Dios. En este nivel de la oración, entendemos que el secamiento de la higuera fue un acto de misericordia preventiva. Jesús nos enseñó lo que sucede con lo que no sirve antes de que nosotros mismos perdiéramos la vida en la esterilidad. La sorpresa final es que Jesús no solo maldijo el árbol, sino que nos dio las llaves para que nunca tengamos que enfrentar ese juicio. Él quiere que seas un jardín regado, un paraíso de abundancia. Isaías 5, las 8 y 11, promete que Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y darás vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí se cierra el ciclo de la revelación de la higuera. El árbol se secó para que tú nunca te seques. Él tomó la maldición de la esterilidad sobre sí mismo para que tú pudieras caminar en la bendición de la multiplicación. Siente la profundidad de este intercambio divino. Cada vez que veas una higuera en tu camino, una duda, un miedo, un límite, recuerda que el Maestro ya estableció el precedente de victoria. Ya no tienes que luchar por la victoria. Tienes que luchar desde la victoria. Tu mentalidad de éxito ahora está blindada por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. Apocalipsis 12 y 11. No permitas que el mundo vuelva a ponerte una máscara de hojas religiosas. Quédate desnudo ante la gracia de Dios, porque es en esa vulnerabilidad donde su poder se perfecciona. Visualiza tu vida como un árbol gigantesco, cuyas raíces beben directamente del río de la vida, que sale del trono de Dios. Tus frutos son ahora constantes, abundantes, y están llenos de la savia del Espíritu Santo. ¿Estás listo para alimentar a naciones, para sanar con tu presencia y para prosperar en cada empresa que inicies? Porque has aprendido a hablarle a la raíz y no solo a la hoja. El misterio de por qué Jesús maldijo la higuera se ha resuelto en tu corazón
fue para recordarte que tú fuiste creado para la gloria, no para la apariencia, para la esencia, no para el teatro, para el fruto eterno, no para la hoja pasajera. Descansa en esta verdad. Deja que penetre en cada átomo de tu ser, porque a partir de este segundo, la esterilidad ha muerto en tu genealogía, y la abundancia de Dios ha comenzado a fluir como un torrente que nadie puede detener. Finalmente, nos sumergimos en la eternidad de la palabra manifestada, donde la lección de la higuera se convierte en tu estilo de vida permanente. Al día siguiente de la maldición, el árbol seguía seco. Un año después, seguía seco por toda la eternidad. Esa palabra de Jesús permanece. Así de definitivos son los cambios que Dios está haciendo en ti hoy. No es un alivio temporal, es una liberación eterna. Pedro 25. Dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y es esa palabra la que ha cortado tus ataduras. La sorpresa que corona este viaje espiritual es que, al morir la higuera de la religión y de la apariencia, nace en ti el árbol de la justicia, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 20 y 2:2. Has pasado de ser un árbol bajo juicio a ser un administrador de la justicia divina. Napoleon Hill hablaba de la autosugestión, pero nosotros lo llamamos confesión de fe. Cada mañana, al despertar, mira el lugar donde antes estaba tu higuera de escasez y digan gracias, Señor, porque eso se secó desde la raíz y ya no tiene poder sobre mí. Vive en esa libertad. Siente el aire fresco de la libertad espiritual que no tiene nada que esconder. Estás operando en la dimensión de la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, donde la lógica de la carencia ha sido reemplazada por la lógica de la sobreabundancia. Mira tus manos, mira tus proyectos, mira tu familia. Todo está bajo el rocío del cielo. La higuera estéril es ahora solo una lección en tu libro de sabiduría, un recordatorio de que tú sirves a un Dios que no se conforma con menos que la excelencia. Clama a Él, por última vez, en esta sesión, con un grito de júbilo. No mordees, plica, sino de posesión. La tierra de tu destino ha sido limpiada, el abono de la palabra ha sido puesto, y el fruto que vas a dar a partir de hoy será tan grande que no tendrás dónde almacenarlo. Estás conectado con la fuente infinita. Eres uno con el Maestro. Y así como su palabra fue ley para la naturaleza, tu fe será ley para tus circunstancias. Camina con la cabeza en alto, con el corazón en paz y con los labios llenos de alabanza, porque el tiempo de la apariencia ha pasado y ha llegado el tiempo de la gloria manifiesta, donde cada día es una oportunidad para demostrar que el Rey de Reyes vive en ti y que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ahumado buscador. Hemos caminado por el sendero de Betania y hemos visto caer las máscaras de la apariencia. Ahora, la higuera de tu pasado ha muerto y el terreno de tu futuro está limpio, abonado y listo para una cosecha que el mundo llamará imposible. Pero escucha bien, la revelación sin acción es solo información acumulada que se pudre. El Maestro busca frutos en ti. Hoy mismo, no permitas que esta unción se evapore al apagar este video. Si has sentido el fuego del Espíritu Santo quemando las raíces de la duda mientras escuchabas estas palabras, tienes una responsabilidad con tu propio destino. La montaña ya escuchó tu orden, la raíz ya se secó y el cielo ya dio el amén. Camina hoy con la frente en alto, porque el dueño de la viña camina a tu lado y tu fruto será la envidia de las naciones. Ve
y conquista, en el nombre de Jesús.